Amén. Mientras que están los niños, amén, gloria a Dios, quiero que se ponga de pie, hermanos, y vayamos a la palabra de Dios. Amén. A primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios, hermanos, se lee de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde por la bendición que nos das de estar en tu casa. Gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor, adorar y bendecir el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado. Pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos des sabiduría, nos des primeramente palabras, Señor, para que podamos compartir tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias te damos, Dios, por lo que haces y por lo que vas a hacer, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Hace días, hermanos, yo pensaba y le pedí al Señor que me diera un mensaje, porque por mi mente no pasaba nada. Y estando dormido, hermanos, en la madrugada desperté y Dios me dio este tema. Y es un tema, hermanos, que yo quisiera compartir con usted, principalmente por lo que realmente simboliza o lo que representa lo que Jesús hizo por nosotros. Yo le he titulado a este sermón, hermanos, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Y solamente, hermanos, podemos entenderlo y comprenderlo, principalmente la importancia de valorizar, de tener a bien la palabra de Dios, principalmente por todo lo que implica, amén, la venida de Cristo a este mundo. Y solamente, hermanos, solo Dios hace posible lo que es imposible para nosotros. Y eso es a través, hermanos, de Jesús. Mire, la inmensa mayoría de las personas que viven en nuestro mundo tienen muchas ideas con respecto a Jesús. Cada uno tiene un concepto. Amén. A pesar de que han pasado muchos años, hermanos, aún el ser humano tiene ideas tan equivocadas con respecto al Señor. Y digo esto porque han escuchado infinidad de mensajes de parte de Jesús, el por qué vino a este mundo. Lo han escuchado por medio de testimonios, por medio de la palabra de Dios, por medio de folletos, por medio de alabanzas, por medio de literatura, incluso por medio de películas y dramas que se han realizado. Y todas las personas han oído, han escuchado que Jesús vino al mundo con un propósito.
La pregunta lógicamente tendría que hacerse: ¿por qué fue tan importante que Jesús viniera a este mundo? Principalmente porque hay mucha necesidad en el ser humano. Y la necesidad primordial que se necesita es la espiritual. Porque el ser humano vive con un vacío que no puede llenarlo con nada. Y no se da cuenta la importancia, ¿verdad?, de que es conocer a Jesús. Entonces, tenemos que comprender que a través de no vivir una vida apegada o una vida en el Señor, lógicamente el ser humano se encuentra separado de parte de Dios. Ahora, tenemos que comprender algo principalmente muy importante. Alguien tenía que venir a la tierra y vencer a Satanás. Eso lo entendemos perfectamente. Alguien tenía que vivir en esta vida, pero sin pecado. Y Jesús ofreció o se ofreció voluntariamente. En la Biblia, si usted la lee detenidamente desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a notar infinidades de pasajes bíblicos donde nos dice, hermanos, por qué fue tan importante que Jesús viniera a este mundo. Pero solamente hoy, para mí, hermanos, en lo personal, quiero tomar 3 cosas. Hay infinidad de respuestas el por qué Jesús vino al mundo. Pero hoy yo solamente quiero tomar 3. Y para mí, hermanos, yo las considero las más importantes. Así que quiero que meditemos juntos en este precioso mensaje y veamos nosotros, mis amados hermanos, cómo somos bendecidos por medio de Jesús. No hay cosa, yo creo, más importante para el ser humano que entender esto. Por eso, cuando venimos a la iglesia, no venimos a un culto nada más, o a un culto más. Venimos principalmente porque estamos agradecidos a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Por el privilegio, principalmente, hermanos, de haberlo conocido. Y venimos porque sabemos que a través de la alabanza, que a través de su palabra, salimos con una mentalidad diferente, salimos fortalecidos y salimos llenos de la palabra. Que eso es lo más importante. Porque aquí, hermanos, en la casa del Señor es donde Dios envía bendición y vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que meditar en esta hora sobre este tema. ¿Por qué vino Jesús? Primero, y lo más importante, vino para salvarnos. Fíjate lo que voy a decir. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Para que haya una conversión, tiene que haber un arrepentimiento. Para que haya salvación, tiene que haber conversión. Por eso el arrepentimiento es la parte más o la parte principal de venir a Jesús. Por naturaleza,
el ser humano reconoce sus faltas, reconoce sus pecados, sabe que se ha rebelado contra Dios, sabe que ha hecho mal contra Dios. Pero yo le pregunto, ¿con conocer el ser humano es libre? No, para nada. Para que el hombre pueda ser salvo y tener una conversión, necesita un arrepentimiento. Con reconocer las cosas no le hace salvo. Permítame citar, hermano, lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, hermano, en primer lugar, hay que pagar por los pecados. Porque el ser humano por naturaleza es pecaminoso. Hay que pagar por los pecados. Entonces, es preciso que haya un rescate. Jesús no se limitó únicamente a venir a rescatar al ser humano o a llamar al perdido, sino también a abrir los ojos a la gente para que la gente ande y pueda ver la luz y comience a andar en ella. Porque el ser humano, hermanos, nunca va a comprender y entender que es pecador. Es como preguntarle a un borracho, ¿eres alcohólico? Preguntarle a un drogadicto, ¿eres drogadicto? Y la respuesta de ellos, no, no lo soy. Porque no reconocen su adicción, no reconocen, ¿verdad?, su problema. Entonces, lógicamente, hermanos, era importante y necesario que Jesús viniese ¿para qué? Para alumbrar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Por eso Juan capítulo 12, verso 46 lo dice. Dice, yo, o sea, Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mire, nuestro problema no solo es la esclavitud, refiriéndome, hermanos, al problema. Nuestro problema también es la ceguera moral. Y a través de esto necesitamos el don de la vista. ¿Por qué? Porque éramos ciegos a las realidades espirituales, que son absolutamente cruciales para ver y abrazar. Por eso vino Jesús, para abrir los ojos a la realidad. Y que el cristiano y el ser humano y el pecador sean conscientes de lo que hacen. Para que puedan ver sus errores, sus fallas, sus pecados. En segundo lugar, vino para salvarnos ¿de qué, hermanos? De la condenación. Mire, Dios envió a su Hijo para salvarnos de su justa condenación e ira. Porque la Biblia dice que por naturaleza éramos, ¿qué, hermanos? Hijos de ira. ¿Sí? Y a través de esto estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, era necesario que Él viniera
Porque la realidad es que nosotros mereceríamos esto por nuestra rebeldía y por nuestras transgresiones. Mire, fíjese lo que voy a decir. La necesidad de la salvación implica que existe el peligro. Que tenemos la necesidad de ser salvados. Ese peligro es el pecado, es la muerte, es el diablo. Porque el peligro más grave de todo es el peligro de la condenación de Dios. Ahora, si Dios es con nosotros, el pecado y la muerte y el diablo fallarán para destruirnos. Pero si Dios está en contra de nosotros, entonces nadie puede salvarnos. Ese es el contraste entre el cristiano y el pecador. Si Dios es con nosotros, tenemos garantía. Pero si no tenemos a Dios, estamos en peligro de una condenación. Sí. La venida de Jesús es la manera en que Dios está con nosotros, como dice la palabra de Dios. Quiero citar lo que dice Juan, capítulo 3, versículos 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Juan 3:16 nos dice y nos habla del gran amor de Dios que tiene por nosotros. Y lo hace al enviarnos a su Hijo para salvarnos de todo lo que implica el pecado. Por eso Lucas 19:10 dice que para eso, que dice que el Hijo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que somos bendecidos, hermanos, porque el Señor nos salvó. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos que valorizar o valorar, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. No fue solamente el morir. No solamente fue, hermanos, el hacer ese sacrificio. Implicó mucho. Pero mire lo que mire el segundo lugar. ¿Sabe por qué vino Jesús? Para rescatarnos. ¿Me regalan agua, por favor? Para rescatarnos del infierno. ¿Sí? ¿Se fija por qué tenemos que valorizar esto en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que valorizar esto? Sí, en segundo lugar vino para rescatarnos del infierno. Este es un tema, hermanos, que en lo personal a mucha gente no le gusta. Principalmente, hermanos, porque no quieren saber la verdad sobre lo que les espera cuando partan de este mundo. Sobre todo porque tienen temor, tienen miedo, tienen pánico. Se asustan cuando hablan acerca del infierno. Por eso en muchas iglesias, casi por lo regular, no toman estos temas. Para que la gente no se vaya. Para que la gente esté ahí. Créamelo, hermano, que le voy a decir esto.
Hay pastores en diferentes iglesias que me han dicho que por qué yo hablo mucho del infierno, que por qué predico mucho del infierno, que si quiero meterle temor a las personas. No, hermano. El propósito por el cual yo hablo sobre este tema es principalmente para que las personas sepan la realidad y sepan a dónde van a ir después de morir. Por eso es un tema, hermano, no muy predicado en las iglesias. Porque quieren darle a las personas el conformismo para que vivan una vida desenfrenada en las cosas espirituales. Mire, hay conceptos diferentes con este tema. Por ejemplo, hay creencias de personas que tienen esos conceptos. Por ejemplo, algunas personas creen que tienen que obedecer los 10 mandamientos durante toda su vida para no ir al infierno. Hay otras personas que piensan que deben de observar ritos y rituales para no ir al infierno. Hay otras personas que piensan, sí, que no saben si con seguridad vamos a ir al infierno o no. Hay otras personas que dicen, al final, Dios nos va a perdonar a todos. Y nadie va a ser condenado. Hay muchos puntos de vista que el ser humano piensa y dice. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara. La Biblia es muy clara. La Biblia nos confronta y nos habla a la realidad. Mire, aun cuando han sacado diferentes opiniones sobre este tema del infierno, la verdad, hermanos, es que sí existe el infierno. Y está preparados para aquellos que rechazan a Cristo, para aquellos que no hacen caso al evangelio. Mire, es increíble el porcentaje de personas que creen en la existencia del cielo, más que en la existencia del infierno. Pero de acuerdo a la Biblia, el infierno es definitivamente una realidad. La Biblia, hermanos, fíjese lo que voy a decir. La Biblia enseña clara y explícitamente que el infierno es un lugar real a la que los malvados e incrédulos serán enviados después de la muerte. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, hermanos, que el castigo justo por el pecado, que es la muerte. Puesto que todo nuestro pecado es en última instancia contra Dios. Mire lo que dice el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y puesto que Dios es un ser infinito, eterno, escuche bien, el castigo por el pecado es la muerte, también debe de ser infinito y eterno. En otras palabras, el infierno es estar muerto infinita y eternamente, y que hemos ganado a causa de nuestros pecados. La pregunta que surge en este momento, hermanos, es ¿cómo una persona puede evitar ir al infierno después de la muerte? Otra pregunta es ¿por qué existe el infierno
¿Y por qué Dios envía a la gente ahí? Esa es la pregunta, hermanos, que mucha gente se hace. ¿Por qué Dios es un Dios tan bueno y misericordioso y por qué Dios envía a la gente a ese lugar? Y a veces como cristianos no tenemos una respuesta. Principalmente porque no tenemos concepto de la palabra. Y esa es la pregunta muy usual que hace la gente. ¿Por qué existe el infierno? ¿Y por qué Dios envía a la gente ahí? Mire, la Biblia dice muy claro, hermanos, y quiero citar lo que dice la palabra de Dios, Mateo 21:41. Esto lo dice, hermanos, que Dios preparó el infierno. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. No para el ser humano. Desde que Satanás se rebeló contra Dios, desde que Satanás pecó contra Dios y fue expulsado del cielo, Dios, hermanos, tenía preparado un lugar de tormento. Por eso dice el texto: apartaos de mí, malditos, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que todas las personas que rechazan la oferta del perdón de Dios sufrirán el mismo destino eterno. ¿Con quién, hermanos? Con el diablo y sus ángeles. Cabe hacer otra pregunta: ¿cómo no vamos a ir al infierno? ¿Cómo no vamos a ir al infierno? Mire, fíjese lo que voy a decir. Dios llegó a ser un ser humano. Escuche lo que voy a decir. Dios llegó a ser humano en la persona de Jesucristo. En Jesucristo, Dios vivió entre nosotros. Nos enseñó y nos sanó. Escuche esto. Pero estas cosas no eran su misión final. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 al 14 dice que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre en la persona de quién, hermanos, de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿O por qué Dios se hizo humano? Es una pregunta importante. ¿Por qué se hizo humano Dios? La respuesta es simple, hermanos. Para que pudiera morir por nosotros. Si Dios hubiese venido en todo su resplandor, en toda su grandeza, el ser humano hubiera sido fulminado. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de haber estado con Dios 40 días y 40 noches? Y dice que bajó, que su rostro resplandecía, que al grado que nadie podía mirarlo, que tuvo que taparse, hermano, por todo el resplandor que traía. Si un ser humano vivió esa experiencia y se vio así, ahora Dios mismo en toda su esencia. Por eso Dios se hizo humano para poder venir a este mundo y morir por nosotros. Y tomó en Jesús Dios en forma humana y murió en la cruz como Dios. Y la muerte de él fue infinita y eterna. Y fue en valor o con valor para nosotros. Por eso primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice:
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios nos invita, hermanos, a recibir a Jesucristo como Salvador, aceptando su muerte como el pago completo y justo por nuestros pecados. Solo por Jesús seremos salvos, es decir, no ir al infierno. Si usted lee con cuidado Juan 14:6, que dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dios no quiere, hermanos, que nadie vaya al infierno. Para eso vino Jesús. Voy a citar lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios hizo el sacrificio supremo y perfecto y suficiente en nuestro lugar. En nosotros está la solución de escapar de este terrible lugar. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto. No hay cosa más importante que poder meditar, hermanos, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, hermano, por amor a sus pecados, por amor a su mala vida, está yendo a este lugar. En tercer lugar, ¿por qué vino Jesús? No solo vino para salvarnos, vino para librarnos del infierno. Y en tercer lugar, para darnos vida eterna. Cabe hacer una pregunta. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna, hermanos, es el derecho de ir al cielo después de la muerte. Y lo recibimos por medio de Jesucristo como un regalo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El hombre o el ser humano fue creado para vivir eternamente. Sí, para vivir eternamente. En este mundo vivimos en un lapso de tiempo y al morir vamos a vivir por toda la eternidad. Pero ya sea en dos lugares, en el cielo o en el infierno. Y todo será eternamente. Y será una vida eterna. Sí, será una vida eterna. Pero ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Por eso entendemos que el ser humano fue creado para vivir eternamente. Pero el pecado trajo como consecuencia la muerte y la ruptura de la relación con Dios. Sin embargo, hermanos, Dios en su infinita misericordia quiso darnos la oportunidad de salvarnos a pesar de todo y darnos la vida eterna. Amén. Después de la muerte, porque en verdad nos ama demasiado. La pregunta es: ¿en qué consiste la vida eterna? Mire, vida eterna o salvación significa estar en la gloria eterna con nuestro Creador, donde no habrá hambre, donde no habrá miedo, donde no habrá dolor después de la muerte física. Entonces la pregunta es: ¿cómo alcanzar la vida eterna?
La vida eterna o salvación es un regalo inmerecido de Dios al cual jamás podríamos acceder ni por todo lo que hiciéramos en este mundo. Por todo lo que hiciéramos en nuestra vida. Sí, de tal manera que solo a través del sacrificio precioso de Cristo en la cruz es como podemos llegar a ser salvos. Pero tristemente, hermanos, muchas personas aman otras cosas. Aman las cosas del mundo. Aman los bienes materiales. Aman los placeres de este mundo. Aman infinidad de cosas. Más que su propia vida. Nos preparamos para una quinceañera. Nos preparamos para un matrimonio. Nos preparamos para ir a ver al médico. Nos preparamos para una operación. Pero nunca nos preparamos para después de la muerte. Ese es el gran problema del ser humano, porque está más metido en las cosas de afuera que en las cosas de adentro. Hay un pasaje, hermanos, que a mí en lo personal me ha llamado siempre la atención, y es la historia del joven rico. Y me gusta la pregunta que le hizo a Jesús. Y usted la puede ver desde Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, donde le hizo una pregunta a Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay Dios. ¿Sabes los mandamientos? Dice él, yo lo he guardado todo desde mi niñez. Y le da como siete mandamientos el Señor. Dice, todos los he guardado. Jesús le dice, solamente tienes un problema. Anda y vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres. La Biblia dice que este joven se fue triste porque no quiso dejar lo que tenía. Y Jesús le dijo a sus discípulos, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Muchos se preguntan cómo obtener la vida eterna. Han sacado infinidad de cosas para lograr encontrar esto. Pero esto no se busca a través de lo que el mundo pueda ofrecer o pueda dar. Esto se encuentra, hermanos, a través de tener una relación personal con el Señor. La vida eterna, hermanos, es pasar la eternidad con Jesús para siempre. ¿Se acuerda cuando Jesús se iba al cielo? ¿Qué dijo? Usted lo ve en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. Voy a preparar lugar para vosotros. El verso 3 dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, hermanos, que la eternidad la pasaremos con Él para siempre. ¿Sí? Porque Él realizó el sacrificio perfecto por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Valorizar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso yo decía, no venimos a un culto más. Venimos a alabar a Dios. Mire, afuera de la iglesia damos casi 22 horas fuera de la iglesia. Y en la iglesia estamos 2 horas solamente. Esas 2 horas tenemos que aprovecharlas, hermano, a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de lo que... ¿Por qué, hermanos? Porque venimos a agradar y a alabar a Dios. Si usted no lo hace, hermanos, si usted realmente no viene con esa mentalidad, hermanos, créame lo que usted, hermano, está pecando delante de Dios, aunque usted no lo vea de esa manera. ¿Por qué, hermanos?
Porque el diablo siempre va a venir a intervenir, a estorbar para que usted y yo no alabemos a Dios. Y nos salgamos de aquí sin el alimento espiritual de la palabra de Dios. No es tanto el grito, hermano. Muchos predicadores gritan y gritan. No por gritar van a alimentar tu vida. No por gritar te van a garantizar una espiritualidad. Muchos se van emocionales, muchos van emocionalmente, hermanos, y no se van llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llevarse de acuerdo, hermanos, a como está escrita. Decirse las cosas como son, porque al final, hermanos, la palabra de Dios es la que te alimenta tu vida espiritual. Por eso yo creo que cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, esa es nuestra mentalidad. No valorizamos lo que Cristo hizo, hermanos, entonces tenemos nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo le hablé de tres temas, de tres cosas muy importantes en nuestra vida. Si no hubiésemos conocido a Cristo, hermanos, nunca hubiéramos encontrado la libertad de escapar del infierno y mucho menos obtener la vida eterna. Pero a través de lo que Cristo hizo, a veces dices que ya está muy trillado eso. No, hermano, tenemos que valorizar realmente y apreciar con amor lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque es vital para nuestra vida como cristianos. Yo he escuchado y he visto que hermanos dicen, es que habla de la salvación, pero eso. Pero yo me pregunto, ¿realmente son salvos? ¿Realmente son salvos? Un cristiano que en verdad es salvo, hermanos, respira. Amén. Respira y vive y alaba y exalta a Dios. ¿Por qué? Porque tiene vida. Por eso yo creo, hermano, que no hay cosa más importante para nosotros que valorizar lo que Jesucristo vino e hizo por nosotros. Cierre sus ojos un momento, hermano, por favor. Yo quiero hacer una oración en esta tarde, principalmente una oración de fe. Amén, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Pedimos, eterno Dios, que obres de una manera especial en la vida de tus hijos principalmente, pero también, Señor, en la vida de las personas que aún no te han conocido. Y que ellos puedan conocerte a ti, Señor, como el Salvador personal. Hago una oración, Señor, para si hay alguna persona que aún no te ha recibido, pueda tener ese encuentro personal contigo. Dígale, si usted quiere hacer esta oración conmigo, dígale: Señor Jesús, gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. Vive en mi vida para siempre, Señor, y obra en mi corazón para siempre. Gracias por lo que haces por mí, Señor. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.